¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. En la recomendación artística del día de hoy tenemos el trabajo del artista escultor Miguel Ángel Martínez Reyes. Veamos. Artista, escultor, miniaturista Miguel Ángel Martínez Reyes nació en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Ha cosechado más de 50 premios. Uno de los premios más significativos es haber obtenido el galardón de grandes maestros del patrimonio de México a nivel nacional. Piensa formar a próximas generaciones en el manejo de su técnica artesanal. Y damos la bienvenida al doctor Rubén Darío Núñez Altamirano, originario de Acuitzio del Canje, Michoacán. Es egresado del Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo y de la Facultad de Historia de la UMSNH. Es maestro en Historia Regional Continental y doctor en Ciencias del Desarrollo Regional por el ININE de la UMSNH. Ha sido docente de la Facultad de Historia de la UMSNH desde el año 2005, impartiendo materias de Historia y Patrimonio Cultural, coordinando actividades de difusión de la cultura, como el Seminario Permanente sobre Patrimonio y Gestión Cultural. Ha sido miembro fundador de redes culturales como la Red de Archivistas Michoacanos AC y Redamich. Ha sido responsable de jefaturas y coordinaciones de educación, desarrollado diversos proyectos de investigación sobre historia y patrimonio cultural de los siglos XIX y XX. Es miembro del SNI y ha participado en congresos locales, nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Darío Núñez Altamirano. Hola, doctor Rubén Núñez Altamirano. Bienvenido a Arte y Derecho. Es un honor tenerlo con nosotros. Ay, muchas gracias. Al contrario, el honor es mío. Qué amable por la invitación. Gracias, Linda. Díganos, ¿qué hace usted aquí en la ciudad de Oaxaca? Bueno, vine a realizar algunos cursos que están vinculados a difundir la importancia del patrimonio cultural. Yo soy profesor en Michoacán y precisamente estoy vinculado a estas temáticas sobre el patrimonio desde el punto de vista histórico. Entonces también hay una liga muy importante con la historia del arte, porque precisamente en el ámbito del derecho se ha vinculado, uno de los puntos es que es necesario el avance de la historia del arte para llevar a cabo los ejercicios de patrimonialización, ¿no? Que está involucrado en esta idea del patrimonio como un derecho universal de los seres humanos. Y bueno, estoy trabajando con un equipo de jóvenes entusiastas, alumnos y muchos universitarios y que, bueno, están interesados en promover esta idea. La importancia de este tema que se relaciona, ¿cómo se relaciona el patrimonio cultural y el derecho? Bueno, ha habido bastantes legislaciones. Una de las preocupaciones, yo creo que de todos los gobiernos, ha sido la conservación, ¿no? El concepto de salvaguardia. Y podemos rastrear muchísimos intentos de política pública por establecer a nivel legislativo pues esta protección, ¿no? Habrá que decir que no siempre con mucho énfasis. Las primeras legislaciones, sobre todo las del siglo XIX, eran más una aspiración, eran más algo que se deseaba, ¿no? De hecho, las de finales del siglo XIX, en París, en algunos otros lugares, que nos tocaron también en el Porfiriato, en México, hablaban de ser posible, ¿no? Ese era el concepto, de la posibilidad, ¿no? O sea, sobre todo estaban preocupados por el avance tecnológico
la ciencia vinculada a los ámbitos militares, porque, bueno, se habían llevado a cabo bombardeos con aviones, los aviones estaban ensayándose, y esto pues, fue una preocupación, entonces no querían que se destruyeran, sobre todo el patrimonio tangible, ¿no? O los bienes muebles. Pues fue una intención que se fue, desde mi punto de vista, yo no soy especialista en derecho, por supuesto, pero desde mi punto de vista fue fraguando una idea, una conceptualización que ya no se quedó en esfuerzos de naciones, sino en un trayecto universal, en donde organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, han tenido un papel muy importante. Y bueno, hasta llegar a en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dentro de ese trayecto, pues no sé si la palabra exacta sea legislativo, jurídico, pero por lo menos sí en esa aspiración de generar un derecho universal, ya se establece el patrimonio como un derecho. Y de ahí pues hay una serie de eventos convenciones sobre todo, que de ellas se derivan algunas legislaciones locales o nacionales impulsadas por esta idea, por estos acuerdos internacionales, que si bien específicamente no todos son obligatorios, pero sí tienen la idea de que se refrenden las legislaciones locales la protección de los derechos humanos, y uno de los derechos vitales es el derecho a la cultura y por supuesto la conservación del patrimonio, porque el patrimonio es una herencia. Y no es una herencia en el sentido meramente material, sino algo que también creo que ha transitado muy bien en estas aspiraciones de grupos interesados, es el hecho de que lo intangible también sea parte de esta herencia, del resguardo, de su salvaguardia, lo cual, pues, técnicamente había sido un tanto complejo, pero creo que el avance de la ciencia nos ha permitido tener más resguardo a través de los medios audiovisuales, pues de este patrimonio intangible, y ya no es propio de especialistas, sino lo podemos ver en redes sociales, ¿no? Tú buscas en alguna red social alguna población o fiesta de una población y te van a aparecer pues muchísimos videos, muchísimos aportes, mucho contenido del cual incluso podemos rastrear para hacer investigación sobre la conservación de estos patrimonios, no solamente tangibles, sino también intangibles. Entonces yo creo que ya a nivel legislativo se está bien claro, y pues la última concreción, digamos, que se dio fue la ley del 2022 sobre una ley federal sobre el patrimonio, aunque está más vinculado a patrimonio de las comunidades indígenas. Bueno, pues en general con ya la obligatoriedad, se habla de sujetos obligados de la conservación. Quizá uno de los puntos que deberían de replantearse, porque ha tenido modificaciones en 2023, es el hecho de que le dejan todas las comunidades, ¿no? Para bien y para mal. O sea, por un lado, dicen que pues, el patrimonio les pertenece y que ellos deciden qué pueden promover, difundir, utilizar y qué no. Pero por otro lado, tampoco se especifica cuáles son los recursos con los que cuentan para la defensa, o también, pues, la institucionalidad, ¿no? Cuáles son las normas a las que se deben de ceñir. Porque decir que el patrimonio es de una comunidad solamente porque esté en ese lugar físico, creo que no, porque la idea es que el patrimonio es universal, es de todos, nos atañe a todos, ¿no? Entonces, más o menos esa es la visión que yo tengo. Además, nuestro país es rico en cultura y también como tocas el tema de esta parte indígena, también, ¿no? ¿Tú tienes conocimiento respecto de algunas obras artísticas que formen parte de nuestra cultura histórica? Sí, claro, pues de hecho Oaxaca es un crisol, comentábamos con los compañeros, no termina nunca. Artísticamente, bueno, pues tendríamos que hablar de las culturas precolombinas. El propio Tamayo pues tiene un museo aquí en la ciudad en donde no hay obra de él,
O sea, lo que él hizo fue rescatar, no sabemos muy bien cómo, pero como dice el dicho, tan sonado haya sido como haya sido, ¿no? Tiene pues un caudal impresionante de obras prehispánicas, en donde él dice, bueno, lo único que tenemos que hacer es darle valor a este desarrollo artístico patrimonial que se vivió antes de la llegada de los españoles. Yo soy de las personas que considera que sí hay un rompimiento, ¿no?, en la etapa colonial, pero a final de cuentas hay una bifurcación, o sea, hay una integración del mundo prehispánico con el proyecto colonial o el mundo hispánico o castellano, en donde sí, evidentemente se retoman las configuraciones románicas, ¿no? Hay muchos elementos del Renacimiento que vienen a América, pero en su composición pues está el arte indígena, ¿no? Veamos las policromías o el uso de los colores. Es impresionante y eso lo hacen indígenas, los rasgos físicos de los santos, de los querubines o de lo que estemos hablando, incluso también de la iconografía religiosa, pues hay muchos elementos agregados del mundo indígena. Entonces, sí, Oaxaca es ese ejemplo también de un patrimonio que ha permanecido y no necesariamente por una legislación adecuada, ¿no? A veces por personas interesadas, ¿no?, que pues no destruyen sus bienes muebles, y en otras ocasiones quizá la distancia, o sea, lo comentábamos también en nuestros cursos, ¿no? Quizá la distancia hizo que Oaxaca estuviera más esa concentración patrimonial que en otros lados pues, se ha destruido generalmente por fines comerciales, ¿no? Un descuido también. Entonces aquí hay una intención de la sociedad por resguardar, por mantener. Y además de su rico patrimonio tangible, pues está el intangible, que es estar todos los días. O sea, no tienes más que salir a la calle y ver que siempre hay fiesta, ¿no? En Oaxaca siempre. El patrimonio intangible está por todos lados. Sales a la calle y siempre hay fiestas y el rumbo, el barrio en donde estés, vas a encontrar esa integración del patrimonio a la cultura y en general a la vida cotidiana, ¿no? El patrimonio se vive, no es algo que esté ahí nada más para que lo analicen los especialistas del arte, de la historia, del patrimonio. Y además forma parte de nuestra identidad, de todo esto que estás comentando. Y está en estrecha relación también con el derecho, ya que el derecho se crea para un determinado, de una determinada población en un determinado tiempo. Y pues todo esto forma parte de lo que es nuestra cultura, nuestra forma de vivir, como bien lo mencionas. Y esta vinculación que pareciera ser que está muy aparte, no es así, no es así. De hecho, el derecho debe estar conformado de acuerdo a la población a la que va dirigido, ¿no? Entonces es muy importante esto que nos estás comentando de respecto, pues, de la identidad de estos grupos indígenas, de toda esta riqueza cultural de la cual somos acreedores, no solo Oaxaca, sino todos los mexicanos. Ujú. Sí, y bueno, es que a veces en el exterior, ¿no? Pareciera que hablamos de Oaxaca y ya es todo un mundo indígena. Y sí, evidentemente yo creo que, pues desde que se conformó como Estado, o por lo menos cuando inició el proyecto federalista, ¿no?, integración de los partidos y demás, pues Oaxaca tenía un 90% de población indígena. Y no solamente hablamos de personas que se asumen como indígenas, ¿no? Que eso ya puede estar en una discusión de derecho, sino personas que realmente practican a través de la lengua, o sea, son lenguas vivas de sus prácticas culturales. Entonces, eso hace que la riqueza del Estado pues, sea mayor, pero no solamente estamos hablando del patrimonio vinculado a grupos indígenas, sino que pues eso es parte de todos.
Uh, el hecho de que tú no te asumas como indígena no significa que no tengas derecho a patrimonializar y o a vivir el patrimonio de diversas culturas. Y eso, pues como tú comentas muy bien, es el rasgo identitario, que es de las cosas, desde mi punto de vista, más importantes del patrimonio, ¿no? Nos hace, en ese marasmo filosófico de decir quiénes somos, a dónde vamos, nos hace centrarnos y decir, ok, pues si algo me compone como ser humano, pues es precisamente mi vida cotidiana, y mi vida cotidiana está ligada a las actividades culturales, el patrimonio. Y en el caso del arte, bueno, pues también yo creo que es importante legislar su protección porque no solamente nos da esta posibilidad identitaria, estos valores universales del patrimonio, sino que también son muy personales, ¿no? Se responde a la mirada, a la visión del mundo de una persona que puede ser única. No es, a pesar de que sea importante para muchas personas, ¿no? Es muy necesario proteger y legislar sobre la creación humana, sobre el arte en general, porque muchas de estas cosas ya no se reproducen, o sea, son únicas. O sea, en el caso de la ciencia, por ejemplo, sí se pueden replicar cosas, pero en el arte no. Entonces, por eso es tan importante su resguardo. Además, considero que el arte, como una expresión del espíritu humano, Ah, tiene tintes, pues, ideológicos, tiene tintes liberadores, ujú. ¿no? Entonces, es muy enriquecedor todo este ámbito. ¿Tienes alguna obra de arte que consideres puede, pues no sé, tratar un poco este tema de lo que estamos hablando? Sí, yo creo que lo que tendríamos que hacer, primero que nada, es consultar la ley, porque de ahí se desprenden muchas consideraciones que podamos tener. Por ejemplo, la Ley Federal del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 2022, yo creo que es necesaria su revisión para generar aportes, propuestas, para discutirlo incluso a nivel social, ¿no? Porque ahí hay contenido, o sea, la misma ley te va diciendo las fuentes de, de donde salen estas consideraciones, ¿no? Y creo que es un trabajo que han hecho muchos grupos, ONGs, no solamente emana del aparato legislativo, ¿no? Sino que hay muchos grupos involucrados que lograron llegar con los legisladores para impulsar la ley, que curiosamente yo creo que debió haberse desarrollado porque hubo una convención, también yo creo que eso sería muy bueno analizarla, una convención realizada en México en 1982, eh, llamada Monday Cult, o bueno, una convención mundial de la cultura, ¿no? Y curiosamente en México ahí se percibe ese cambio de la transición del patrimonio, no solamente verlo como algo eh, tangible, sino como algo intangible, ¿no? Y la preocupación del mundo por buscar esa salvaguardia. Y a partir de ahí se crean muchísimas políticas públicas. En México hay programas que apoyan la salvaguardia, la conservación de actividades culturales, no solamente de, como se encarga el INAH, ¿no? Del resguardo de sitios arqueológicos, los bienes, sobre todo muebles, sino también del inmueble, lo que se mueve, y podría integrarse, por ejemplo, la migración, ¿no? Y, y algo que se transforma todos los días. Entonces, ver el concepto de patrimonios no es algo estático, aunque hablemos de historia del arte, aunque hablemos de historia de los monumentos y demás. El hecho es que el patrimonio se mueve como todo, y más en nuestra época. Entonces, quizá lo que nosotros consideramos patrimonio en el futuro ya no lo sea o no sea tan importante. Corresponde a nosotros dejar una huella en esta sociedad y en general para las generaciones futuras sobre la importancia del patrimonio, por todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Valores identitarios, resguardo de la cultura, pues el ejercicio del derecho es fundamental, porque a través de la normatividad
A través de este instrumento, pues podemos, no sé si la palabra sea obligar, ¿no? Generar sujetos obligados a que se encarguen, pues el mismo Estado, ¿no? Pero también la vinculación entre sociedad civil y gobierno es fundamental, porque si no, el Estado no va a poder solo. Entonces, a final de cuentas, el patrimonio son objetos y valores que cambian con el tiempo. Habrá que ir señalando cuáles consideramos que son más relevantes. No todo se va a poder salvaguardar, no todo se va a poder recuperar, pero está en nosotros decir qué es importante y qué no. Y pues bueno, pues literatura hay mucha, pero yo creo que deberíamos empezar por las leyes. Y lo importante de salvaguardar, como dices, tratar de proteger estas manifestaciones artísticas y todo lo que se considera de valor Ujú. por medio pues, de estas leyes. Y pues qué bonito tema es el que estás desarrollando actualmente con un curso especializado que está llevando aquí en Oaxaca respecto de este tema, ¿verdad? Sí, y mira, también tiene que ver mucho con la educación. O sea, veamos la educación como una práctica más. Entonces, en ese sentido, la única forma de convencer a las personas, una herramienta es el derecho, pero otra herramienta también es la educación. Entonces, necesitamos en nuestras casas, con nuestros familiares, con las nuevas generaciones, ¿no? Platicarles, porque muchas veces no es que no tengan conciencia, pues ¿cómo van a tener conciencia de algo que desconocen? Nosotros suponemos y que decimos, ay, ahí en el internet está todo, en tu celular si te la pasas viéndolo, ni modo que no sepa. Pues la verdad es que no, porque hace falta un trayecto educativo en el que se tome conciencia a partir, pues sí, de la integración de la comunicación. O sea, muchas veces es un efecto comunicativo, el poder comunicarles asertivamente la importancia del patrimonio en sus vidas. Y esto va a ser significativo para ellas, para ellos, para ellos, a partir del hecho de que vean o que se den cuenta de que todos los días están utilizando, usufructuando el patrimonio, ¿no? Entonces, parece que es algo que existe y a la vez no le damos importancia, pero el hecho, caminamos tantas veces, no sé, por un bien inmueble, ¿no? Este, hemos visto la repetición de fiestas patronales que a lo mejor ya no nos sorprenden, pero cuando empiezas a reflexionar sobre lo que eres, sobre lo que haces cotidianamente, lo que te nutre como persona, y cuando llevas este trayecto también educativo de ver, de valorar la importancia de las obras, no solamente artísticas, sino en general culturales del pueblo, entonces vas a darte cuenta de que es muy necesario para tu vida. Sí, evidentemente somos pues, seres físicos, necesitamos comer, luego estamos preocupados por el día a día, ¿no? En esta gentrificación estamos pues, con altos costos y buscando tratar de suplir pues, las necesidades básicas. Pero ojalá eso fuera suficiente y creo que no. En muchas ocasiones es más relevante el ámbito cultural y tener en cuenta que necesitamos mantener una postura de defensa y de conservación y sobre todo de sustentabilidad, porque de nada sirve crear esfuerzos que sí, muchas veces se han dado, ¿no? Pero con el paso del tiempo se disgregan porque pues ya falleció la persona que lo impulsaba, el colectivo se pelearon, ¿no? Y pues nada, desapareció, les quitaron el lugar, porque ya no se lo inventaron, lo que tú quieras. Y el problema no es impulsar esta actitud, sino, perdón, esta integración gubernativa o de asociación civil, sino la idea es que esto sea sustentable. Y una forma de hacerlo sustentable es hacerle ver a las nuevas generaciones a través de la educación la necesidad de salvaguardar y conservar el patrimonio. Y seguramente ellos van a generar otras estrategias, otros elementos, y eso con el tiempo va a perdurar. Entonces la educación es muy importante y es parte del patrimonio también. Y bueno, pues es la idea también de estas discusiones que estamos teniendo acá en esta bella ciudad de Oaxaca. Pues fue exquisito platicar con usted respecto de todos estos temas
Em, También muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Arte y Derecho. Y pues muchísimas gracias también por esta labor que usted desempeña respecto de salvaguardar nuestro patrimonio, ya que es algo muy importante para todos los mexicanos y bueno, para todos los pueblos en el mundo. Salvaguardar su patrimonio es algo de lo más excelso que existe. Muchísimas gracias por todo esto que realiza. Y pues espero que no sea la única ocasión que podamos contar con su presencia en Arte y Derecho. Muchísimas gracias. Ay, al contrario, gracias por la invitación. No, pues es un granito, en realidad yo no represento a ninguna organización, o sea, mi actividad es meramente educativa, ¿no? O sea, estoy en el ámbito de la educación, pero desde ahí tratamos de contribuir en algo, porque pues estamos convencidos de la importancia del patrimonio, bueno, por supuesto también de la necesidad de acompañarlo con estrategias, y una de ellas elemental, pues la figura del derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañan en sus casas también, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias.